Muy buenas tardes, mi nombre es Jan Salazar Martínez, estudiante de la UNAC. En estos momentos me encuentro en el corregimiento de Pasacaballos, el cual voy a realizar una entrevista que hace parte del curso de Cultura Política. La entrevista consta de 4 preguntas, la cual es ¿qué entiende por el concepto de cultura? Muy buenas, me llamo María Salazar Martínez, trabajadora social egresada de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, yo por el concepto de cultura entiendo que son las distintas formas de expresión que tiene el individuo, es como esa herencia que nos dejaron, ese legado que nos dejaron nuestros ancestros para poder comprender nuestra religión, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia. Y la cultura precisamente ayuda a que el ser humano sea diverso en sus formas de expresión. Para mí es esa herencia que tenemos nosotros como seres humanos para ir definiendo el tema de nuestros valores, nuestras costumbres, y nos permite precisamente ser una humanidad que pueda expresarse a partir de cada una de las experiencias vividas. Buenas. Les habla Adolfo Salazar Álvarez, habitante de Pasacaballo. Doy un testimonio de trabajo colectivo aquí en Pasacaballo. A través del tiempo y del espacio he desarrollado políticas públicas de vivienda, soluciones laborales, y siempre he estado pendiente de fortalecer las organizaciones de base de Pasacaballo en pro de los beneficios colectivos. Por el concepto de cultura tengo una experiencia de que es la visión integral que tiene cada ser humano, porque por naturaleza somos sociables y tenemos que tener una visión concreta, proactiva y propositiva de las necesidades básicas e insatisfechas del ser humano. La segunda pregunta, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, por política yo entiendo que es esa capacidad que tiene el individuo para poder administrar el poder, pero para poder administrar el poder en esas decisiones que conciernen en un gobierno. La política precisamente también es una herencia cultural y ayuda a que el individuo tenga esa capacidad de liderazgo en las decisiones que lo conciernen para su bienestar común. Por política yo entiendo esa forma de expresión, ¿verdad?, que uno tiene para poder decidir en decisiones que beneficien a nivel no individual solamente, sino también a nivel colectivo. Por el concepto de política entiendo que es buscar el bien común. Por eso yo he encontrado en la práctica que la política como ciencia es la síntesis de toda la ciencia. ¿Por qué? Porque precisamente va en pro del bienestar social del ser humano. Por eso política es el bien común en todos los órdenes para el ser humano. La tercera pregunta, ¿qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, partiendo del concepto que dije anteriormente de que es cultura y de que es política, para mí la cultura política viene siendo esas percepciones, actitudes y costumbres de la gente hacia la forma de cómo se desempeña el gobierno. Es decir, nosotros tenemos tenemos un sistema político, y ese sistema de político nos invita a tener ciertos comportamientos o ciertas evaluaciones sobre él. Entonces la cultura política viene siendo como esa herencia, ¿verdad? Actualmente nosotros, pues aquí en Colombia, tenemos esa herencia de la izquierda y de la derecha, de las ideas socialistas, de las ideas capitalistas, y el conjunto de todas esas ideas nos permite nosotros precisamente tener una cultura política, pues para a partir de esa diversidad poder escoger o saber discernir en decisiones que puedan a nosotros beneficiarnos tanto a nivel individual como en colectivo. Pero esa cultura política sí se recoge en esas percepciones, que como individuo, como ciudadano, de acuerdo a la ideología que yo tenga o de acuerdo a la ideología que más se vaya relacionando a mi personalidad y mis intereses, obviamente pueda yo discernir sobre las decisiones del gobierno o decisiones del colectivo. Por el concepto de cultura política entiendo
que es precisamente esa interrelación de comunicación que tiene que tener el ser humano en pro de todas las ciencias que tienen que ver con el desarrollo integral de ese ser humano. Entonces eso generaría una cultura política, ¿para qué? Para articular lo biótico, para articular las ideologías, lo étnico y lo ecológico. Y la última pregunta es, ¿cómo cree que se ve reflejada la cultura política, en su entorno? Bueno, la cultura política en el entorno donde vivo actualmente es diversa y es nutrida. Es más, las redes sociales y la capacidad que tiene hoy actualmente el común o el ser humano de poder informarse ayuda a que la cultura política sea más diversa. En el día a día se ven personas discerniendo sobre qué es mejor, qué no es mejor para el pueblo, para la ciudad, para los ciudadanos. Sin embargo, también esa cultura la veo un poquito débil en el tema de que tenemos una herencia de engaño. Tenemos una herencia en el tema de que las promesas políticas, cuando ya van a la acción, son incoherentes. Y muchas veces el ciudadano es apático, ¿verdad?, en ese ejercicio de la democracia. Y esa apatía hace de que hay una incoherencia, porque se supone que cultura, política, es decir, yo soy quien decido, o en última, yo incido mucho en las decisiones del gobierno, yo incido mucho en el bienestar del Estado. Entonces tenemos una cultura de quejarnos y echarle toda el agua sucia al Estado, y a veces no entendemos un poquito de quienes creamos precisamente quienes hacemos esas costumbres o quienes hacemos esa cultura política somos nosotros los ciudadanos, que debemos ser capaces de crear un nuevo esquema hacia una cultura política que verdaderamente rija la democracia sobre un bienestar colectivo y sobre un desarrollo humano sostenible para poder verdaderamente ejercer el poder en todos los órdenes. La cultura política en mi entorno realmente es relativa con relación a esa visión integral que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque por falta de cultura política en mi entorno hay muchas contradicciones ideológicas. No hay pluralismo ideológico, no hay pluralismo étnico. Hay precisamente muchas contradicciones por no tener esa visión integral de la cultura política. Es agregar lo siguiente, que el día que Colombia, que mi territorio donde vivo en Pasacaballo tenga cultura política, es buscar, digamos, una integración de toda la ciencia y una respuesta colectiva a las necesidades básicas insatisfechas del territorio. Y lo más importante, que la cultura política tiene que proyectarse en el futuro en pro del desarrollo humano sostenible.